No, lo que pasa es que no
Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros una vez más en punto de las 6 de la tarde en una plática más de Medimax Salud. Y bueno, en esta ocasión queremos tocar un tema muy especial y aquí nos acompaña un experto. Realmente es un programa muy interesante y con mucho gusto nos va a apoyar aquí con todas las dudas que esperamos que haya muchas preguntas. El título es El autismo y Asperger, la importancia de un buen diagnóstico. Y permítanme presentar al doctor Ricardo López. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación de Medimax Salud. Lulo, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes aquí eh, colaborando para entrevistar al doctor Ricardo, que me emociona mucho por todas las dudas que tengo. Claro que sí, porque es como lo decíamos antes de iniciar el programa, pareciera que es un tema de moda, pero ahorita el doctor nos va a aclarar todas las dudas, porque además es un experto. Les voy a dar un poquito de la trayectoria del doctor. Es el doctor Ricardo López Méndez, médico cirujano por la UNAM, médico especialista en psiquiatría infantil y de la adolescencia por el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro de la Secretaría de Salud, diplomado en Administración de Hospitales por la UNAM, fue médico adscrito y jefe de servicio de la Clínica de Emociones, jefe de servicio de la Clínica del Autismo, fue coordinador de Educación Continua y jefe de enseñanza, colaborador con la Cámara de Diputados en iniciativas de salud mental y autismo, colaborador con el Club de Rotarios AC para proyectos de autismo, profesor adjunto e invitado en curso de pregrado y posgrado en carreras afines a la salud, ponente en diversos congresos nacionales e internacionales sobre la salud mental y el autismo. Actualmente es médico adscrito a la consulta externa para pacientes con autismo del Hospital Psiquiátrico Infantil. Con 28 años de trayectoria en experiencia en la consulta privada para la atención de niños adolescentes con alteraciones en la salud mental. Pues doctor, vuelvo a darle la bienvenida y es un honor tenerles aquí en nuestro programa. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, afortunadamente en esta época de confinamiento por la pandemia, por esta enfermedad COVID-19, pero afortunadamente bastante bien, muy gustoso de poder participar con ustedes. Muy amable, doctor. Y bueno, vamos a empezar con la pregunta obligada, doctor. ¿Qué es el autismo? El autismo es una alteración, actualmente se considera una alteración en el neurodesarrollo, de acuerdo a una clasificación que sacó la Asociación Psiquiátrica Americana hace algunos años. En la actualidad se considera una alteración del neurodesarrollo. Anteriormente se consideraba una alteración del desarrollo en general, del desarrollo del individuo. Esta enfermedad, a muchos no les gusta que se les llame enfermedad, ¿no? En realidad, el término correcto es un trastorno. Y a muchas personas les incomoda esta parte, entonces les llaman que es una condición. En medicina, el término de condición se refiere a la severidad de la salud o de la enfermedad, ¿no? Entonces, la condición del diabético no es sinónimo a. Si bien a lo que se refieren es una forma de vivir, por ejemplo, los que padecemos de diabetes, pues tenemos la enfermedad de diabetes en nosotros, ¿no? Y Claro. vivimos con nuestra enfermedad, pero otras personas lo ven como una condición. Esto como introducción, porque generalmente genera un problema en el concepto, si es enfermedad, si es trastorno, si es una condición, no. Esto en realidad en psiquiatría se considera trastorno porque no tenemos origen específico donde está la lesión o la mal funcionamiento del cuerpo. Se sabe que es en el cerebro, pero no se sabe exactamente en qué parte. Cuando es así, entonces se le debe de llamar trastorno, como por ejemplo los trastornos digestivos que hay, ¿no? Que son bastante conocidos. Este trastorno se caracteriza, fue descrito hace ya 80 años eh, por dos personas, Hans Asperger, que fue el que describió este síndrome
el síndrome de Asperger, y lo que lo caracteriza en todas sus gamas son los problemas en la socialización. Estos problemas en la socialización impiden que el individuo pueda relacionarse adecuadamente. También en la comprensión de la información. Claro. Les cuesta mucho trabajo comprender el lenguaje simbólico. Y esta situación obviamente nos lleva a tener un desfase en la socialización, problemas en las áreas del lenguaje, hay problemas en el área motora, tienen lo que se conoce como estereotipias, algunos de ellos pueden tener problemas de torpeza motora, y bueno, se le considera un trastorno, un espectro en la actualidad, y les llaman trastorno del espectro autista en la actualidad ya, aunque he de decir, aquí está la gran confusión. Les comentaba que hay dos clasificaciones. Una, la que emitió la Asociación Psiquiátrica Americana, sí. Y ellos fueron los que acuñaron el trastorno del espectro autista. Pero la que es legalmente válida es la Clasificación Internacional de Enfermedades. ¿Sí? Allí, a la fecha, en nuestro país, porque nuestro país no ha ratificado la nueva versión, todavía legalmente se debe de considerar autismo, no el trastorno del espectro autista. Clínicamente todos lo manejamos, mas sin embargo, legalmente todavía debe de determinarse como autismo. En una situación de controversia jurídica, en determinado momento puede crear esta confusión. Entonces, legalmente aún se le debe de llamar autismo, aunque clínicamente todos le llamamos trastorno del espectro autista. Retomando el concepto del autismo en la actualidad, se le llama espectro porque es una gama amplísima de sintomatología de acuerdo a la personalidad del individuo y al nivel de desarrollo, al nivel de inteligencia también y al nivel de estimulación. Entonces, si nosotros recordamos un espectro, me viene a la cabeza el espectro de luz, en donde la descomposición de la luz nos viene en una gama muy importante entre el anaranjado, rojo, violeta, verde, azul, ¿sí? Y dice uno, bueno, no se parecen, pero todos componen la luz blanca. Así es el espectro autista. Es una gama de síntomas muy, muy grandes, muy variados, muy diferenciados, y como un maestro dijo una vez, una vez que veas a un autista nunca se te va a olvidar. Y yo le decía, sí, maestro, pero no se me olvida ese, pero no hay dos iguales. Claro que sí. Esa es la gran dificultad. Muy bien, doctor. Y con toda esta información que usted nos ha dado, ¿a qué edad se diagnostica entonces el autismo o esta condición, como usted comenta? Un trastorno. Sí. Bueno, este trastorno. Las clasificaciones lo estipulan que a los 3 años. Pero ya para los 3 años, desde nuestro punto de vista, ya es un paciente crónico. ¿Por qué? Porque hay dos momentos de presentación de este trastorno, ¿no? Uno, los que se presentan de nacimiento, y dos, los que tienen una etapa de desarrollo aproximadamente hasta los 18 meses de edad, o sea, año y medio. El niño tiene un desarrollo perfecto, normal como cualquier otro niño. Camina, brinca, corre, empieza a tener ya un vocabulario, se alimenta bien, pide brazos, juega, da besos, interactúa con todos, ¿sale? Entonces, de acuerdo a estas dos etapas, es importantísimo el diagnóstico, ¿no? En la legislatura anterior, la Cámara de Diputados Federal, junto con el doctor Jorge Escoto Moret, nos pidieron que participáramos en un evento. En este evento, mi ponencia fue el autismo en lactantes. ¿Sí? La nueva es la idea de hacer el diagnóstico en lactantes. Si bien los lactantes hay lactantes menores y mayores, los mayores son hasta antes de los 2 años, ¿sí? Y nosotros consideramos que la enfermedad se presenta antes de los 2 años, entonces todos los niños pueden ser diagnosticados antes de los 2 años. ¿Desde qué edad?
Sí, antes de los 2 años. ¿Desde qué edad? Bueno, las mamás de esas bien observadoras, o mejor dicho, las abuelitas, que son las más observadoras de todas, ¿sí? Ellas se agarran y dicen, a los 5 meses de edad, 6 meses de edad, les pueden decir a las mamás, este niño tiene algo. Sí. ¿Por qué? No sé. Dice, pero no reacciona normal. ¿Sí? No da lata. Sí. Llora por cualquier cosa. Y en especial, esta situación de lo que es la falta de mirada a los ojos, ¿no? ¿Sí? Que es el punto cardinal, el primer dato, el primer punto en donde nosotros podemos enfatizar, ¿sí? Todo niño hacia los 3 meses de edad ya empieza a fijar la mirada a los ojos de la mamá o de la cuidadora o el cuidador, porque ahora ya la leche materna, paternalizada, ya permite que hasta los hombres le demos biberón a los niños, ¿no? Así es. Pero a los 3 meses, sí, a los 3 meses de edad, los niños ya miran a los ojos de la mamá. Y los niños que vienen con el autismo de nacimiento, sí, a los 3 meses evaden la mirada. Esto lo ha confirmado la mayoría de mamás que tuvieron niños con autismo de nacimiento. Sí. Y ellas dicen, doctor, dice, es un día horrible. Mi hijo no me miraba a los ojos, se volteaba. ¿Sí? Y yo sentía muy feo, yo le hablaba y mi hijo se volteaba, nunca me volteaba a ver a los ojos. Entonces, ese es el primer dato. Mamás muy observadoras pueden darse cuenta que a los 3, 4, 5 meses de edad, el niño tiene un desarrollo diferente. No estoy diciendo que todos los niños que tengan un desarrollo así son autistas, para nada, pero sí muchos de ellos pueden tener o ir pensando en este problema, ¿no? Ya cuando se presenta después de los 18 meses, pues de inmediato se puede hacer el diagnóstico, ¿no? Porque tienen esta etapa de desarrollo normal, detiene y hay una pérdida de todas las habilidades, en especial la socialización, el lenguaje también. Y entonces los papás empiezan a decir, ¿qué le pasó, no? En ese desarrollo, ¿qué diferencia hubo? Porque sí suele suceder. Y entonces, con estos datos también que usted nos está compartiendo, doctor, ¿cuál sería el tratamiento adecuado? Bueno, una vez que se establece el diagnóstico, se debe de evaluar el nivel de desarrollo que tiene. Si no lo ha alcanzado o lo perdió. Y de inmediato deben de tomarse todas las medidas necesarias para estimular todas las áreas, en especial aquellas en donde hubo deficiencia, mayor deficiencia, ¿no? Lo más importante es que los niños pierdan esta habilidad en lo que es el interés en el medio. ¿Qué es el interés en el medio? Todo lo que está alrededor y que me debe de importar. A los niños en realidad son curiosos de naturaleza. Sí. Entonces cualquier sonido, cualquier movimiento, de inmediato ellos se acercan y empiezan a buscar qué es, cómo funciona. Al autista no le interesa nada. Entonces, ¿qué sucede? Entonces puede haber terapeutas, las que quieran, no tienen interés en ellas. Entonces lo que tenemos que hacer es de inmediato la psicoterapia, las terapias, cualquier versión que se quiera, que se maneje, porque las diversas instituciones tienen sus propias estrategias para poder manejarlo, ¿no? Claro. Bueno, de toda la institución que también intervenga, ¿no? Pero de inmediato debe de establecerse. Hay un gran dilema entre todos los papás. ¿Debo o no darle un tratamiento farmacológico? ¿Debo o no darle medicamento? Es muy común esa pregunta, doctor. Sí. Así es. Porque es muy curioso. Y me he encontrado mucho y en la práctica privada. Sí. Oiga, doctor, pero no le va a dar medicamento, ¿verdad? ¿Por qué? Dice, es que le estamos dando CBD, cannabinoides. A ver, ¿no quieren que le demos un medicamento y les están dando cannabinoides? Sí. ¿Cómo por qué? Es que me han dicho que los cannabinoides, o dicen que los cannabinoides, oigan, y no saben que los medicamentos también vienen, por lo general, de plantas, igual que los cannabinoides. Claro. Pero es que les hacen daño. Bueno, también los cannabinoides hacen daño.
Sí. Cualquier sustancia que nos metamos al cuerpo nos puede hacer daño, ¿no? Pero los medicamentos ya están estudiados y analizados para poderlos atender. Lo importante es meter al niño lo más rápidamente posible para que se obtenga un interés en el medio, ¿no? Puede utilizarse la técnica ABA, puede utilizarse la técnica TEACH, la terapia ambiental, modificación de conducta, la que quieran, no importa la que quieran, ¿sí? Pero más sin embargo hay que aumentarse. Ahora, es muy curioso porque si nosotros damos el medicamento de primera elección se llama risperidona. Si nosotros damos risperidona en la práctica profesional, y ya está demostrado en diversos estudios, lo que se consigue con un método terapéutico, con un medicamento, se consigue en un mes. Okay. Entonces, lo que se consigue en 3, 4, 5 meses, con un medicamento se consigue en un mes. Entonces, aquí viene la situación de por qué de inmediato los psiquiatras infantiles, bueno, muchos neurólogos, neuropediatras que están interesados y lo manejan, de inmediato meten un medicamento, ¿no? ¿Para qué? Para favorecer rápidamente el interés en el niño. Y una vez que se logra el interés en el medio en el niño, ya los terapeutas, yo se los digo, mi trabajo como psiquiatra infantil es que el niño esté en condiciones de interés en el medio para que los terapeutas entren a trabajar con él como si fuera cuchillo caliente en mantequilla derretida, ¿no? Claro. O sea, no tengan ningún problema para empezar a recuperar toda esta parte. Doctor, usted comentaba también que el autismo se puede presentar desde el nacimiento, ¿verdad? Entonces, ¿a qué edad se recomienda que empiece el tratamiento? En cuanto se detecta. Si es a los 3 meses, a los 3 meses. A los 3 meses. Si es a los 18 meses que detuvo su etapa de desarrollo normal, se detuvo a ese momento. En cuanto alguien detecta el autismo, adelante, luego hay que empezar a tratarlo. ¿Sí? Porque cada día que pasa, estamos perdiendo tiempo. Ahí sí se pierde tiempo, ¿sale? Y entonces lo que queremos es que el niño llegue a un nivel de normalidad, de funcionalidad. Me permiten el término de funcionalidad como la mayoría de gente, ¿no? Claro. Sí, porque queremos que socialice, que interactúe, que tenga un lenguaje adecuado, que se pueda comunicar, eso es lo importante para que nosotros conozcamos cuáles son sus necesidades del niño y de esa manera nosotros podamos en determinado momento coadyuvar a una vida lo más saludable para el niño, ¿no? Así es. Doctor, también hablábamos entonces de lo que vendría siendo el espectro autista y usted lo decía de una manera muy gráfica y muy clara, es como esa desfragmentación de la luz, ¿verdad? Que tiene esa variedad de colores y por eso se decía ese nombre. Pero entonces, una pregunta también obligada sería, ¿cuál es la diferencia entre autismo y Asperger? Híjole, esa pregunta me fascina, porque la respuesta nadie la tiene. Vaya de Dios. ya me estaba emocionando, doctor. Porque a la fecha, de la descripción de los dos padecimientos que fueron descritos en el mismo año prácticamente, resulta que el síndrome de Asperger tiene un mejor nivel de funcionalidad. Y el autismo tiene menor nivel de funcionalidad. ¿Dónde está el problema? Que algunos que se describió y se diagnosticó como autistas, su recuperación o su adaptación o su mejoría los lleva a nivel de funcionar como Asperger. Sí. ¿Sí? Entonces, platicando con el doctor Escoto, que bueno, es el maestro y siempre debo de decirlo en todos los foros, es el experto en Asperger y en autismo a nivel latinoamericano, y es mexicano, lo tenemos aquí, en nuestro país, y bueno, es eminencia, ¿no? Y él dice que hay Asperger por transición. ¿Esto qué quiere decir? Son autistas puros, pero su nivel de funcionalidad es tan alto que funcionan como Asperger. Otro gran dilema que existe es, a ver,
son autistas de alto rendimiento o son Asperger. Y algunos dicen, son sinónimos, son iguales. Pero si le preguntamos a un Asperger si es autista, dice, no, yo no soy autista, ¿no? Yo soy Asperger, no soy de aquel grupo. Sí, luego, así, haciendo la diferencia. Así es. La nueva clasificación que tenemos en el DSM-5 y que debe ratificar nuestro país en la CIE-11, donde ya se engloba el trastorno del espectro autista, dicen, se acabó el problema, todos son iguales. Entonces, ahora todos pertenecen al trastorno del espectro autista. Pero crearon un apartado donde dicen, es que hay un trastorno relacionado con la socialización. Pues, yo pertenezco ahora a estos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esta parte de decir, es que me ven como enfermo, o me ven con un trastorno, a mucha gente no le agrada. Digo, a mí cuando me dijeron, eres diabético, dije, ¿qué? ¿Yo? ¿No puede ser? ¿Cómo yo voy a ser diabético? Soy médico. Ajá, pero tenías antecedentes de diabetes, estabas gordito, te estresabas y no dormías bien y estás peleado a muerte con el ejercicio, discúlpame, eres diabético. Sí. ¿Soy diabético? ¿Eres diabético? Ya, entonces, aquí tiene que ver, pero ese es un gran dilema. Ahora, ¿qué los puede diferenciar? Evidentemente, si el autismo puede tener ciertos esbozos todavía de etapas anteriores donde, por ejemplo, no se les quitan las estereotipos, estos movimientos, estos aleteos. Yo conozco, tengo pacientes que están en licenciaturas y, bueno, algunos ya terminaron incluso las licenciaturas y no se les quitaron. Sí. No se les quitaron, ¿no? Y dicen, no, doctor, y sigo siendo autista. No, pues es que tú eres tan autista como mayor diabético. ¿Y claro, cuándo se me va a quitar? O sea, cuando a mí se me quita la diabetes. Exacto. Si nunca se va a quitar a usted, pues a mí tampoco. Lo que pasa es que eres muy funcional. Y esa es una ventaja, ¿no? Pero ese es algo, un distintivo, ¿no? Entonces, ¿qué lo caracteriza? Que el Asperger puede ser más sociable o mayor interés en la socialización. La presencia de estereotipos son menores, ¿sí? De alguna manera, el Asperger tiene un muchísimo mejor pronóstico, porque además de eso, el autismo, y será otro punto a tratar en esta, o si me permiten en algún otro momento, será un placer siempre. Por supuesto que sí. El autista, gracias, el autista no viene con una enfermedad mental solo. Un alto porcentaje viene, que nosotros conocemos comórbido, con otras enfermedades mentales, ¿sí? Okay. Y entonces el autista puede venir, según estudios, hasta un 70%, 7 de cada 10, con alguna discapacidad intelectual. Puede ser desde una inteligencia límite, puede ser una discapacidad intelectual superficial, media, grave o profunda ya, ¿sí? Y esto puede ser una de las cosas que nos dé esta gama de sintomatología dentro de los pacientes con autismo, ¿no? Claro que sí, doctor. Tenemos muchos comentarios realmente cuando nosotros lanzamos el promocional de la plática y bueno, también comentamos que iba a estar a cargo de un experto el tema. Pues hubo muchas inquietudes y muchas preguntas. Lulu, no sé si quieras compartirnos un poquito también los saludos y el interés que tiene el público en aprovechar aquí al doctor, que es un experto en autismo. Doctor, pues tiene mucha audiencia, mucha gente saludándolo y felicitando por la información que nos está dando, pero también hay preguntas muy concretas en donde se menciona lo que usted refería. Primero se le diagnosticó a su hijo autismo, después Asperger, posteriormente hay una pregunta que a mí me llama mucho la atención porque más que como psicóloga ahorita me ubico como una madre de familia. Si yo tuviese un hijo autista, aquí hay una pregunta muy concreta, dice, mi hijo tiene 14 años y no le he podido decir que tiene Asperger, ni tampoco explicarle a su hermana menor qué es Asperger. Cómo también el autismo y el Asperger trastoca la dinámica familiar y cómo tratarlo.
usted mencionaba que era muy importante. Y yo creo que muy difícil, no sé, desde como yo lo miro como una madre de familia, diagnosticar un autismo en cuanto a y ya usted lo refería, es importante la funcionalidad para ver la situación de autismo. Yo le diría, doctor, aquí cuando se diagnostica autismo, se trabaja de manera conjunta para hacer un plan educativo, porque muchos maestros llegan chicos que no se han diagnosticado con Asperger ni con autismo y los tratan de manera similar y se va complicando la situación tanto para el niño como para los padres y para lo que usted menciona, que es importante volverlo independiente y sobre todo la comunicación. Entonces sí, usted que ha tenido toda esta experiencia creo que nos ayudaría mucho como padres de familia, a una vez que se nos diagnostica nuestro hijo, qué plan educativo hay que seguir para ganarle tiempo al tiempo, porque usted hablaba de una cuestión neurológica, vamos, ¿no? Y que es importante en la etapa de desarrollo en cuanto se diagnostica. Definitivamente. ¿Desde cuándo decírselo, no? Creo que es difícil ocultarle a alguien algo, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños se ven diferentes, se saben diferentes, no interactúan igualmente, ¿no? Entonces, cuando a los niños desde pequeñitos me los llevan a mí y me dicen, oiga, y le traigo a mí en esta ocasión, tiene una pregunta, niños escolares, y les digo, bueno, ¿cuál es tu pregunta? Dice, ¿por qué estoy aquí? ¿Cómo que por qué estás aquí? Sí, pues mi mamá me dice que vengo al hospital. Ah, ¿y tú por qué crees? Dice, pues no sé, no me duele nada. Así es. Ah, tienes toda la razón. Entonces, empieza a trabajar con ellos para decirles, a ver, ¿tienes problemas en esto? Sí. ¿Tienes problemas en el otro? Sí. ¿Tienes problemas en la socialización, en el aprendizaje, en que no entiendes bromas, no entiendes chistes, sientes que todos se burlan de ti? Y le empiezas, tienes problemas para aprender, para entender, sí, pues a todo esto, tú vienes conmigo como médico porque tienes un problema, tienes una enfermedad, tienes un trastorno que se llama síndrome de Asperger. ¿Y eso qué es? Entonces le describo uno toda la sintomatología. Desgraciadamente, como lo comentas bien, ser papá de un niño con esta alteración, esta condición, pareciera que es gravísimo. O sea, los papás prefieren que les digan no tiene discapacidad intelectual a decirle tiene autismo. Sí, hay mucho tabú. Tiene TDA. Parece ser que está más estigmatizado el autismo que la discapacidad intelectual. Y hasta que les explica a los papás, digo, mira, el que tenga autismo tiene muy, muy buen pronóstico. Lo podemos solucionar. Pero si tiene discapacidad intelectual, lo vamos a tratar de llevar a un nivel de funcionalidad mayor. El problema es que tenga las dos. Y de todos modos estamos obligados a darle la mejor calidad de vida. ¿Sí? Normalmente se les debe de decir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene ningún problema. Vamos, cuando yo era joven, hace 40 y tantos años. Algunos años. Y bueno, hace 50 años. No tiene mucho. Yo era niño. Sí. Hace 50 años, cuando yo era niño, el usar lentes, era lo peor. Sí. Era el cegatón, el ciego, cuatro ojos, bueno, todos los apodos habidos por haber. En la actualidad ya es la norma y es lo común que en un grupo de 10 hay 2, 3 niños que usan lentes. Claro. ¿Sí? En este caso debería de ser igual. ¿Sí? A nadie le dicen, es que eres un miope, eres un astigmata. No, ya no. Digo, para buleadores siempre hay, ¿no? O hostigadores, que a mí me gusta llamarlo, siempre hay, ¿no? Pero a los niños se les debe de decir, a los jóvenes se les debe de platicar bien informados con sus terapeutas si es necesario, ayudados a los papás y decir, a ver, cálmate, no va a pasar nada, ¿sale? Pero tiene que ver con esta parte muy importante, que es que los papás deben de aceptar la situación de su hijo. Eso es muy importante. A ver, acepto que mi hijo
si tenga esta condición, tenga este trastorno, como quieran llamarlo, ¿sale? Es que lo van a... No. La semana pasada hablé con autoridades de un bachillerato, porque les acaba de llegar por primera vez un autista de alto rendimiento. Entonces, ¿y cómo lo vamos a trabajar? Y en línea, pues muy sencillo. Nada más explícale, pregúntale a ver si entendió. Si no entendió como tú crees, entonces vuélveselo a explicar y pregúntale si lo entendió. Y si no te entendió, entonces ¿y cuántas veces le debo de explicar? Cuántas veces sea necesario, pero siempre de forma distinta, de forma diferente, para que él te comprenda. O sea, él no te muerde, ellos no muerden, no golpean. Bueno, si los agredes, a lo mejor se van a defender, ¿sí? Como todos. Pero de entrada ellos no. No sé si vieron, por ejemplo, hablando ya de estos problemas, la semana pasada subieron en Uno TV una grabación de un maestro que estuvo hostigando a un chico con Asperger. Bien, como síndrome de Asperger. Me atrevo a decir que dicen que es Asperger. Seguramente es Asperger este joven, pero sufren eso con amistades y a veces con maestros. Pero cuando los papás llegan y les dicen en la escuela, a ver, mi hijo tiene esto, así como dicen, tiene asma, deberían de tener como ese valor, tal vez, o darse esa oportunidad de llegar y decir a la escuela, mi hijo está diagnosticado como un síndrome de Asperger. ¿Y eso qué es? A los maestros las autoridades hay que enseñarles. Los expertos, a mi punto de vista, acaban siendo los papás. Y los papás de mis pacientes, por ejemplo, en el hospital, a mí me sorprende. Porque dicen, oiga, doctor, ¿ya vio ese niño que acaba de pasar? ¿Es paciente de usted? No, no es mi paciente. Pero es igual que el mío, tiene Asperger. ¿Y cómo se dio cuenta? Porque ustedes me van a quitar el trabajo, le digo. Muy buenos diagnosticados. Doctor, me gustaría comentarle textualmente un comentario que hace Ana María Sandoval. Dice, mi hijo tiene casi 20 años, nació con síndrome de Down, con ESD. Estuvo integrado en primaria y secundaria y hace 3 años empezó a tener un retroceso. Acudí con un neurólogo y él me dijo que tenía autismo. Siempre estuve con terapia, al día de hoy no logro captar su atención. Siento que no lo atendí como debe ser, de haber sabido sobre autismo. Bueno, aquí voy a adelantarme a otro tema muy, muy difícil, ¿no? Y hace unas horas estaba platicando con la mamá de un paciente. Doctor, es que a mi hijo en línea todavía no logro que ponga interés. No logro que haga esto. No logro que haga lo otro. Dice, ya estoy tomando un curso para hacer sombra en mi niño. Le digo, a ver, aquí el problema son los límites. ¿Qué te impide ponerle límites? Entonces, detecto de inmediato que ella empieza a sentirse incómoda emocionalmente. Por fin logra darse esa oportunidad de sentirse emocionalmente y decir, algo me está pasando. Y se llama culpa. ¿Se llama culpa? Claro. ¿Sí? Y bueno, por desgracia, la humanidad siempre le echa la culpa a las mujeres. Siempre, tú tienes la culpa. Eso es porque tú. Y el problema es que, como decía en una canción, ¿no? Creo que Juana decía, el problema no es que me culpes, el problema es que te creo. Sí. Y ese es el problema que están teniendo las mamás. Bueno, pero ahí la culpa, el marido, o el esposo, o el papá del niño, o lo que sea. La culpa, la suegra. La culpa, la sociedad. La culpa, su propia madre. La culpa, ella misma se culpa, y a veces todavía la culpan los médicos, ¿no? Y cuando van conmigo, le digo, pues sí, tiene usted la culpa. Pobrecito. Le digo, no, pero espérate. Para no desentonar. Les digo, usted tiene la culpa. Les digo, usted tiene la culpa por haberle conseguido al papá que le consiguió sin darse cuenta de la familia del papá. Sí. Primero debió de haber ido
con un psiquiatra para que evaluara a la familia del esposo y ver que no tenga ninguna enfermedad mental. Si en la familia de usted hay enfermedades mentales, ahora sí, pero usted no escogió el ovulito ni los genes de donde se va a expresar la enfermedad, ¿sale? Porque sí está demostrado que hay un alto nivel de heredabilidad de esta enfermedad. Pero como se ha diagnosticado tan poco, ¿sí? Entonces no se puede saber, porque yo sí se los digo a los papás, les vamos a empezar a estudiar al niño. Y si, doctor, ¿y de dónde vendrá? Miren, es una cosa que les puedo decir, el gen no se ha demostrado, pero en todos los años que tengo de práctica sí le puedo decir, hijo de tigre, pintito. De algún lado viene, ¿sí? De la familia de usted o de la familia de él, pero allí viene. Pero le digo, mire, actualmente vamos a suponer que usted por alguna situación tiene un problema de fertilidad. Tiene óvulos, tiene todo, pero por alguna situación el útero no puede usted tener al producto ahí. Entonces, conseguimos a una mujer a la cual le podamos implantar este ovulito ya fecundado, con el mismo semen de su pareja, de su esposo, entonces lo fecundamos. Y buscamos a esta mujer y se lo ponemos el ovulito. Y ella lo tiene, sin mayor problema. ¿Qué cree? Viene igual. Igualito. ¿Sí? Porque el problema no viene durante el embarazo, ya viene de concepción. Desde la concepción viene. Ya viene de la parte de los genes. Pero todavía se han encontrado como 200 genes. ¿Cuál de todos es? No se sabe. ¿Sí? Pero sí se sabe que hay un factor de heredabilidad muy importante. ¿Sale? Entonces, aquí lo primero que tenemos que trabajar con las mamitas es, a ver, tranquila. Tú no tienes la culpa de nada. ¿Sale? ¿Creíste en los profesionales? Ok. Los profesionales dieron lo máximo de ellos por ayudarte, sí. ¿Sale? Vamos a ver todavía qué se puede rescatar. ¿Sale? No importa qué edad, siempre se puede hacer algo más por ellos. Siempre, siempre. Otra cosa, no hay interés en el medio. El interés en medio puede estar afectado también por muchas otras cosas. Desde el trillado de trastorno por déficit de atención. Sí. Problemas auditivos, que yo me he encontrado, una vez recuerdo que me llegó una niña, ahí sí estaba yo que me jalaba los cabellos, y la mamá todavía me ve, ya la muchachita tiene como 17 años, me parece, y me decía, doctor, es que yo veía como usted de veras sudaba con mi hija. Bueno, en primera decían que era ciega, pues me di cuenta que no era ciega. O sea, sí veía mal, tiene una deficiencia visual muy severa, pero sí ve. 2, tenía una discapacidad intelectual secundaria a un problema neurológico, cuando ella nació. 3, tenía autismo también, y tenía problemas de déficit de atención. Entonces yo me jalaba los cabellos porque decía, y esta por niña, ¿qué más tiene, no? Entonces ya que encontramos todos los diagnósticos, todos los diagnósticos, entonces fuimos atendiendo cada uno de ellos. Y la jovencita, bueno, ya trae lentes de una alta graduación, no alcanza a ver a cierta distancia, pero no se tropieza, no era ciega. Se dan medicamentos para mejorar su atención, se dan medicamentos para mejorar su interés en el medio. Y de esa manera, entonces la niña, a pesar de su discapacidad intelectual, ya tiene cierta autonomía dentro del ambiente familiar. Ya no hay que cambiarle pañal, no hay que darle de comer en la boca, no hay que vestirla, no hay que bañarla. Ella tranquilamente puede abrir su cajoncito, auxiliado con el tacto y todo lo demás, puede escoger un poco su ropa, vestirse, irse a dormir. O sea, eso es lo que buscamos, ¿sí? Pero lo primero que tenemos que trabajar, como en este y en muchos otros casos, es, mamitas, ustedes no tienen la culpa, o si tienen la culpa, ya les dije, ¿por qué no se dan cuenta? Estudian genéticamente a la parejita, estaba muy guapo y todo lo demás, pero pues, tienen genes y están malitos algunas, las familias, a lo mejor ellos no, pero el tío, la tía, el abuelito, o la cuñada, o el cuñado, ¿no? Hay cada
cosa en la familia difícil, etcétera. Doctor, aquí, quisiera hacer una pregunta. Dice, ¿pueden mandar Ritalin sin estudios? Yo le preguntaría, aprovechando esta pregunta que hacen, ¿cuál sería el protocolo para diferenciar o los estudios que se tienen que hacer para decir es trastorno de autismo, es Asperger o es TDA? No sé, usted acaba de ejemplificar maravillosamente su paciente, pero por ejemplo, uno como papá a lo mejor va y nos hace el diagnóstico de ojo de buen cubero, perdón, tiene autismo. Y supongo que quien está preguntando estuvo en ese caso. No lo sé quién le diagnosticó Ritalin, ¿verdad? Pero ¿cuáles serían los estudios que tendría que contemplar el psiquiatra para hacer ese tipo de diagnóstico? Porque como usted menciona, es bastante complejo, yo creo, el diagnosticar un autismo complejo y además con mucha responsabilidad, porque estamos hablando de un diagnóstico que puede ser mal y que estamos perdiendo tiempo para que él pueda ser funcional. Esa es todas las preguntas son excelentes, pero esta me fascina porque es la daga en el cuello de cualquier psiquiatra. Cualquier psiquiatra que nos dice, ¿y qué estudia? Para decir que él es esquizofrénico, o para decir que él es psicótico, o que él está deprimido, o que él está maníaco, ¿no? Desgraciadamente, para el psiquiatra y para muchos papás, es que no hay un estudio de laboratorio. No hay un estudio de gabinete. O sea, ojalá como nosotros los diabéticos, una glucosa en sangre, una hemoglobina glicosilada, y entonces ahora sí detecto, ¿qué crees? El nivel normal es de 5.6 y tú estás en 6. Eres diabético. Bueno, una radiografía, ¿no? Es que yo creo que tienes una fisura. Te mando a hacer una radiografía. Mira, aquí está la rayita. Esa medicina es bonita, ¿no? Tienes un problema de páncreas, te mando a hacer unas enzimas pancreáticas, mira, están alteradísimas, la amilasa pancreática y todo eso. Entonces, ya me lo demostraste. Claro. ¿Sale? Es que tiene epilepsia, ok, te mando a hacer un electroencefalograma y ahí sale. Es que creo que tiene un tumor cerebral, te mando a hacer una resonancia magnética, una tomografía y allí se ve. Esos son los estudios de gabinete, incluyendo el electroencefalografía. ¿Qué es tu gabinete? Por ejemplo, un electrocardiograma, ¿no? Es que hubo un infarto. Aquí en el electrocardiograma se ve claramente el trazo. Desgraciadamente, en psiquiatría no hay ningún estudio de laboratorio o de gabinete. ¿Sí? De ahí que, bueno, a lo mejor puede haber errores en el diagnóstico, sí. Y si no estás familiarizado, bueno, probablemente se cometerá algún error en el diagnóstico. E igualmente para el trastorno por déficit de atención, ¿no? O sea, yo le puedo mandar a un paciente, a ver, me traes tus niveles de litio, ¿no? Un trastorno bipolar, ok. Tienes los niveles de litio en 0.1, ¿no? Tú no tienes nada, entonces te mando litio, pero ahí hay una evidencia de laboratorio, escrita, firmada. Desgraciadamente aquí no hay. ¿En qué nos apoyamos? En ustedes como psicólogos. Claro. Entonces se manda a hacer pruebas de psicología de acuerdo a la capacitación que haya tenido la psicóloga. Podrá utilizar el CATS, el GATS, el A2, el A2G, la batería de psicología que se considere. ¿Sí? Ahora, todo médico, y esto es muy importante, todo médico está obligado a hacer una historia clínica. La historia clínica en medicina se considera que es la base de cualquier diagnóstico. Porque no se puede pensar, no se puede diagnosticar lo que no se piensa o lo que no se conoce. Entonces, las pruebas de laboratorio van a confirmar que yo tengo la idea de que él es diabético. Entonces, mando los estudios de laboratorio. Si yo sospecho que el niño tiene autismo o tiene síndrome de Asperger, solicitaré a la psicóloga que le haga pruebas. Pero si el cuadro es muy evidente, muy evidente,
A lo mejor necesitaré no para el diagnóstico, sino para saber el nivel de desarrollo o las áreas de desarrollo donde hay mayor deficiencia. Y entonces, ahora sí poder establecer cuál es el diagnóstico que hay. ¿Sí? Esto, muchas instituciones, bueno, el diagnóstico, a pesar de que son a veces un poco largos las pruebas, a veces también llegan a ser costosas. Entonces, algunos papás dicen, ay, doctor, ¿y no hay otra manera? Y bueno, a veces, de acuerdo a como yo hice la historia clínica, y aquí viene el leal saber, que ya estamos hablando de medicina, de la parte legal, a mi leal saber, yo considero que su hijo tiene autismo. Por esta, entonces, yo le demuestro cuál es el cuadro, ¿sí? Y entonces ya dependerá del familiar, ¿me cree o no me cree? Y bueno, si usted gusta, para corroborar, se lo enviamos a la psicóloga, al experto, ¿sale? Esto es muchas ocasiones cuando hay duda diagnóstica o los padres, pues desean corroborarlo, ¿no? Pero si el médico es experto en el área de salud mental infantil, sí se puede establecer el diagnóstico clínicamente, pero desgraciadamente no hay estudios de laboratorio o de gabinete que nos digan, sí, dele esto, dele el otro, ¿no? Claro que sí. Pues es un tema muy amplio, muy apasionante y además hay mucha participación de nuestro público. Nada más regresamos a unos anuncios de nuestro patrocinador y ahorita volvemos. Medimac te ofrece diferentes alternativas en terapia psicológica como son terapia breve, terapia pareja, terapia con adolescentes. Emocional y por eso le contamos con un grupo de expertos en el área de psicología. Trabajamos para rehabilitar tu futuro. No dudes en contactarnos. Ya estamos de regreso aquí con el doctor y Lulú, creo que hay muchas preguntas. Vamos a aprovechar aquí al doctor porque finalmente el público tiene mucha inquietud por conocer más del tema. Sí. Karina Portillo nos dice, ¿con quién hay que llevar al niño para que le dé seguimiento? ¿Neurólogo, psiquiatra o ambos? Aparte de llevarlo a terapia. Ok, aquí entramos en áreas si nos vamos siendo muy específicos, este padecimiento es un padecimiento que si bien ahora le llaman del neurodesarrollo, y esto confunde mucho más a los papás. Entonces dicen, me voy con el neurólogo. ¿Sí? Los neurólogos son excelentes para médicos, mis respetos, saben muchísimo, ¿sale? De neurología. Este es padecimiento psiquiátrico, ¿sí? Y debe de ser evaluado y tratado por un psiquiatra infantil, ¿sí? De primera instancia. Si hay un problema neurológico agregado como epilepsia, entonces sí tienen que ver los dos. Hay neuropediatras que son muy buenos en esta parte y pueden trabajar la parte neurológica, pero, por ejemplo, yo se los pongo así muy sencillo, ¿no? Los que han tenido oportunidad de ir a un psiquiatra infantil, se acordarán que el psiquiatra infantil jamás toca a su hijo, jamás lo toca. Nada más es lo que vemos y lo que oímos nada más, ¿no? Sí. ¿Sale? El neurólogo está obligado
a descartar cualquier problema neurológico agregado. De hecho, la mayoría de veces los pacientes llegan con nosotros ya cuando han sido vistos por neurólogos, ¿sale? Y algunos neurólogos los refieren con nosotros y dicen, no, este paciente, me acuerdo mucho de un colega neuropediatra, dice, no, este niño necesita psicochochos. Se va con el psiquiatra, ¿no? Psicochochos. Le llamaba psicochochos, ¿no? Yo creo que si el neurólogo o el neuropediatra tiene las habilidades, las capacidades, adelante, felicidades. Si hay problemas, entonces sí que lo valoro un pairo. El problema es que si hay pocos neuropediatras, hay menos, ¿no?, de psiquiatras infantiles en el país, ¿no? O sea, desgraciadamente somos muy pocos, pero cada vez sabemos más, afortunadamente, pero de alguna manera, si tuviese la oportunidad de, si ya lo vio un neurólogo, bueno, pues ahora que lo vea un psiquiatra infantil, porque como se darán cuenta, el psiquiatra infantil estamos trabajando la parte integral de la familia, ¿no? Esta parte de trabajarle a la mamá la culpa, sí, es, a lo mejor el neurólogo dice, ay señora, no se preocupe, sí, pero entrarle a las emociones a la mamá, a la parte difícil de mucho dolor a la mamá y salir de allí, bueno, eso requiere de verdaderamente una gran especialización, ¿sí? Porque el neurólogo estudia tantos años como el psiquiatra, ¿eh? El psiquiatra en la actualidad, para ser psiquiatra infantil, debe de estudiar sus 6 años de medicina, 4 de psiquiatría, más 2 de psiquiatría infantil. Entonces, a nivel de estudios, están igual los psiquiatras infantiles que los neuropediatras, ¿no? Sí, padecimientos diferentes, y repito, todo lo que tiene que ver con el autismo y con el Asperger es un problema psiquiátrico. Y como dicen los neurólogos en la actualidad, ¿no?, es que si las neuronas son las mismas neuronas con las que trabaja el neurólogo y el psiquiatra. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero es lo mismo con los mismos músculos y las mismas articulaciones y los mismos huesos con los que trabaja un ortopedista que un médico en terapia física. Claro. Pero hacen totalmente diferentes, son diferentes lo que hacen. No sé si con esto, ojalá le quede resuelta la duda a esta mamita. Yo creo que sí, ojos bonitos, yo creo que la respuesta estuvo muy clara, doctor, porque ella menciona que lo llevaron con el psicólogo, luego con el neurólogo, pero jamás mencionó un psiquiatra, ¿sí? Y el neurólogo fue quien le dio el Ritalin. Sí, y bueno, a lo mejor él está pensando en un proceso de inatención. Yo creo que sí, pero habrá que ver todo este contexto en general. Si ya lo vio el neurólogo, le dé la oportunidad a su hijo de que lo vea un psiquiatra infantil, ¿no? Esa es la idea. Claro, claro. Aquí está otra pregunta. María Inés dice que debido a que el niño es muy agresivo, está medicado por el psiquiatra, pero es muy agresivo con la mamá. ¿Considera usted que hay un mecanismo o terapia que le controle su agresividad? ¿O qué le recomendaría a usted? Bueno, si es muy directo exclusivamente con la mamá, ahí hay un problema en la relación. Y lo que yo les comentaba a veces, ¿no? Esta culpa de la mamá que le impide ponerla, ¿no? Me acuerdo de una señora, le digo, mira, es que tú tienes corazón de pollo y no le puedes poner los límites necesarios, ¿no? No le puedes exigir al niño que se porte bien, ¿sí? Déjaselo en manos del papá. No, es que él se lo mata. No lo va a matar. Le va a poner límites. Pero es que es muy violento. A ver, ¿a qué te refieres con su violencia? Es que le grita. ¿Le pega? Pues una vez le dio una nalgada. ¿Y cómo le fue? Pues el niño se le quitó, no, a tu esposo. No, a él le fue mal conmigo. Sí, ya lo creo. ¿No? Cuando hay un problema en la relación exclusivamente con la mamá, es que hay un problema ahí en el vínculo, en esta relación de los dos. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Bueno, valorar si el niño verdaderamente, reforzar a la mamá, ayudar a la mamá para que ponga límites, establezca límites, haga lo que debe, o en su defecto,
ayudarle al niño dándole un buen tratamiento farmacológico, ¿no? A veces los papás se espantan, pero yo me acuerdo de un niño muy chiquito, muy violento, muy violento, ¿sí? Tuvimos que dar como 6 medicamentos. Entonces, cuando llega con otro médico, que yo no acudí al hospital esa vez, no, pues el médico le dice, no, señora, le vamos a quitar un medicamento. Le dice, usted no le quita nada a mi hijo, porque hasta que le dieron esos medicamentos, yo estoy tranquila, ¿sí? Le han intentado caer tantito y se ponen bien agresivos. Doctor, le pido de favor le deje el mismo tratamiento, ¿sí? Porque lo que quieren los papás es que esté bien el niño, pero ellos también tienen derecho a estar bien. Los papás tienen todo el derecho a estar bien, ¿sí? Es su derecho. El niño tiene sus derechos y bueno, ahora no violencia, sí estoy de acuerdo. O sea, no hay que medio matarlos, golpearlos. De hecho, no estoy ni en una nalgada. Pero hay muchos papás que es el único remedio que tienen, ¿eh? Sí. Doctor, ¿y sería una característica de la violencia en el autismo? Disculpe. Para nada. Para nada. Para nada. No, el autista y el Asperger per se no son agresivos. No está dentro de los criterios, ¿no? Claro. Sí. Hay otros padecimientos mentales donde sí se caracteriza la agresividad, la violencia, ¿no? Pero en el autismo para nada. Ellos son, son más violentos, y muchos autistas son agresivos más bien por la discapacidad intelectual. Okay. No todos, el autista per se, no. Cuando el autista entra en estas crisis de agresividad, en estas crisis de violencia, es porque son literales. Entonces, a ver, vamos a ir, yo les pongo, vamos a ir al mercado, ¿no? Le dice la mamá. Y el niño va con la idea, literal, voy a ir al mercado. Y la mamá dice, espérate, voy a ir aquí a la farmacia. No, entran en un desorden, se desestructuran, ¿sí? Y empiezan, no, tú dijiste, vamos a ir al mercado, pero espérate, ahorita nos vamos a ir. No, pero es la literalidad. Entonces, aquí lo que yo recomiendo es, a ver, explícale siempre, nada más explícale. ¿Sabes qué, hijo? Mira, vamos a ir al mercado, pero antes de llegar al mercado, ahorita lo que vamos a hacer a la farmacia, compro esto y luego no podemos ir al mercado y así se evitan las crisis, ¿sale? Pero de violencia, de agarrar a golpes, no es característico del autismo, ¿no? Ahí hay otra cosa. Desde la parte dinámica, que ahí entonces lo que se tendría que hacer es entrar a modificación de conducta, no nada más el niño, sino orientación a la familia y en muchas situaciones. Y está a veces indicado cuando los papás tienen muchas resistencias al diagnóstico o al manejo, autoridad, disciplina y todo eso, incluso una terapia de familia, ¿no? Para darle esta fortaleza a la familia y que la fortaleza tenga los elementos para juntar todos los elementos y sacar adelante a nuestro pacientito. Claro. Pues hay muchas preguntas, muchas inquietudes y realmente es, la idea es aprovechar aquí al doctor. Creo que los comentarios los podemos dejar en el Facebook, pero la pregunta sería, doctor, también, en el adulto, ¿cómo se debe tratar el autismo? Bueno, yo creo que no debe de haber una situación muy diferente. Tenemos que tener, si es un autista sin algún otro problema, ellos tienen su funcionamiento, evitar el hostigamiento, eso sí, comprender, sí, explicarles las situaciones, sí. Tengo pacientes adultos con 2 carreras, maestrías y todo, que de repente les cambian de actividad y en la actividad que tenían eran los mejores, por eso los ascienden. Pero les dan una actividad en donde requieren ya mayor interpretación de las cosas y es donde entran en problemas. ¿Sale? Y acaban corridos del empleo. Oye, ¿por qué no te dan el puesto anterior? Dice, no, es que ese puesto lo desaparecieron. No, pues entonces esa empresa ya no era para ti. Así es. Sí, porque lo que tienen que hacer es nada más darles lo que son los procesos, los procedimientos que tienen que hacer desde el punto de vista laboral. Desde el punto de vista social, bueno, tratar de entender cuáles son sus limitaciones y reforzárselas, ¿no? Si son mujeres, si son hombres, bueno, tratar de auxiliarles a que tomen las mejores decisiones, nada más. ¿Por qué? Por esta ingenuidad que tienen.
Sí. Esta ingenuidad que tienen los hacen proclives ¿a qué? A abusos desde pequeños. Y esos abusos pues, a veces no se les quita, además son buenas personas, ¿no? Entonces son muy crédulos y bueno, ahí sí habrá que finalmente auxiliarlos, ¿no? En alguna ocasión decían que entraron en juicio por la inimputabilidad de un Asperger, ¿no? Sí. No, es que el Asperger no debe de ser, no debe de quitarle sus derechos, no. Los que se les quitan los derechos son los que tienen discapacidad intelectual. Pero más sin embargo sí necesitan asesoría para que, por ejemplo, no les vendan un bocho en 200,000 pesos, ¿no? Claro. Valen 60,000, porque ya son clásicos, ¿no? Sí, así es. Entonces, ahí este acompañamiento es el que es necesario en el adulto, ¿no? Ahora, si tienen una pareja y la pareja no lo sabía, bueno, ya hasta hijos tienen. Bueno, dicen, cuando les hago la historia clínica, les digo, ¿conoces a alguien así? Y voltea a la señora, dice. ¿No? ¿Y cómo le va? Dice, muy bien, nos ha ido muy bien, pues entonces ni la recrimines. Pues si ya está papá de tus hijos, si ya tuvo un hijo contigo, pues seguramente les va a ir muy bien, ¿no? O sea, no cambies nada, ¿sí? ¿Qué haces cuando él no entiende las cosas? O ella no entiende las cosas, se las explico. Entonces, el trato debería de ser igual. En la parte laboral es a donde sí los puestos debe de haber una introducción al puesto para que entiendan lo que tienen que hacer claramente. Ese es desde mi punto de vista lo que se tiene que hacer. Y es tratado pues, como cualquier diabético, cualquier deprimido, cualquier paciente oncológico, cosas por el estilo, ¿no? De hecho, hay una cantidad de Asperger en el mundo impresionante, impresionante, nada más que no están diagnosticados. Así es. Como dice, no es una condición limitante. Pues doctor, no sé si le gustaría concluir con algo en este programa. Realmente ha sido muy valiosa esta información porque, como lo comentaba yo en el inicio del programa, hay mucho desconocimiento, todavía hay mucho por hacer y sobre todo, como bien decía usted, hay gente que ni siquiera sabe que tiene esa condición y ha formado familias, ¿verdad? No es un pretexto, por así decirlo. No, mi recomendación sería, primero, tranquilos. Cálmense, no pasa nada, ¿no? En realidad, es una situación que se puede convertir en problemas si no sé cómo solucionar. Pero buscando a las personas adecuadas, idóneas, ¿sí? La vida de sus hijos es tan feliz y acaban dando éxitos y se van a ganar concursos de robótica. Tengo un paciente que fue el primero que se fue diagnosticado, ¿sí? Con el diagnóstico como tal. Se trajeron un tercer lugar en un concurso de robótica de 12 años, 13 años de Dubái, ¿no? Sí. Entonces, ellos tienen unas habilidades fantásticas, hay que explotar sus habilidades. ¿Para qué a veces desgastarnos en cosas que no? Hay que reforzarles lo que sí tienen, ¿no? No es sencillo, repito, este es un tema enorme, que como yo les decía, siempre lo representan con un rompecabezas, ¿no? Y bueno, a la mayoría que no sabe le rompe la cabeza, pero hay la gente que nos gusta armar rompecabezas, pues ya tenemos cómo armar ese rompecabezas y bueno, el cuadro se ve muy bonito cuando uno arma un rompecabezas, ¿no? Entonces este rompecabezas nos da a nosotros la oportunidad de ayudarlos para que salgan adelante sin problema. Tienen mucha solución, siempre se puede mejorar la calidad de vida de los hijos, ¿no? Claro que sí, doctor. Lulú, no sé con qué quieras concluir. Doctor, en verdad, gracias por la información. Los comentarios que nos hacen es de darle las gracias por toda la información. Quedaron muchas preguntas. Yo creo que estaremos con usted, doctor. Quiero comprometerlo unas 3 sesiones más de los lunes, porque quedaron muchas preguntas, sobre todo en el plan educativo con respecto a los padres, con respecto a los docentes. Y hay una pregunta que dónde se presenta más el autismo, si en niños o en niñas. Hay muchas preguntas que quedaron por contestar, pero también muchas se respondieron. Le doy las gracias, doctor. A mí me dejó con una información valiosísima cuando dice que se puede detectar el autismo desde el nacimiento o a partir de los 3 meses. Eso es fundamental y que el autismo está a veces asociado
con problemas neurológicos e intelectuales con el autismo y que se puede diagnosticar a temprana edad. O sea, eso es muy valioso para mí como mamá, colocándome como mamá. Afortunadamente o desafortunadamente, como quiera, o la vida me trajo en otros momentos, mis hijas no presentan ninguna de estas situaciones, pero sí he visto como psicóloga y estando en una institución educativa, muchos niños mal diagnosticados con TDA y sí muy maltratados en la situación educativa. Gracias. Sí. Agradecer también a Gracias. nuestro público por toda la participación y ahorita que lo comenta Lulú, sí, y yo también finalmente agradezco mucho al doctor por toda la información. Mi hijo mayor es un Asperger y todo lo que él comentaba, el doctor realmente yo iba palomeándolo y ahorita yo creo que la labor más importante que tenemos que hacer de manera conjunta con el médico, con el psicólogo, con el papá, no etiquetar, no generar culpas y sobre todo saber que tienen condiciones diferentes y que finalmente son personas muy productivas. Pues les agradezco mucho. Claro que sí, doctor. Le agradezco mucho su participación, en verdad, su conocimiento, su disposición y también le agradecemos a nuestro público que se haya conectado con nosotros y sobre todo que haya participado. Nos vemos el próximo lunes aquí en otro programa más de Medimax Salud. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor.